Debido a todas esas actividades ilícitas, las motocicletas se han satanizado aquí. Muchos estimamos que cerca de 2 millones de motos es el parque real. Muchas veces lo chocan a uno y uno tiene que pagarle el motor y ayudarlo y pagarle la abuela, la tía y todo. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a licenciar correctamente todos esos conductores de motocicletas, y eso es una labor que le corresponde al Estado. Motocicletas, desorden y consecuencias. Darío Lama, presidente de la Federación de Importadores, es nuestro invitado. Gracias por continuar con nosotros en su espacio Más Cerca. Nuestra entrevista principal en este día es una persona que conoce mucho del mundo de las motocicletas, de los fabricantes, de los concesionarios. Es el señor Darío Lama, quien es presidente de AFAMOTO. AFAMOTO. Entonces, gracias por estar con nosotros en Más Cerca. Bienvenido. Sé que tiene mucho que compartir con nosotros. Es un mundo impresionante, el mundo de las motocicletas en República Dominicana. No solamente el bullicio y toda la gente que se te cruzan con muchísimas situaciones en la calle, sino que es un mundo impresionante el de la motocicleta y sobre todo muy impactante en la economía dominicana. Así mismo. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Yo soy el presidente de AFAMOTO, que es la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas en el país, una asociación que tiene más de 20 años. Muchos de esos años bajo el manto de la discreción o del bajo perfil, ¿verdad? Así mismo. Nosotros importamos cerca del 90% de todas las motocicletas que se importan en el país, porque hay otros importadores que no son miembros de la asociación, pero son participantes minoritarios en el segmento. Aproximadamente, ¿cuántas marcas de motocicletas circulan en el país? Y a su vez, ¿cuántas motocicletas aproximadamente están en el país? Y la pregunta, a propósito de un estudio reciente que AFAMOTO ha hecho respecto al mercado. Correcto. El mercado está compuesto de cerca de 40 marcas, distintas marcas de motocicletas. Tenemos 19 asociados que son importadores, y el promedio de los últimos 5 años de importación ronda como los 160, 180 mil unidades al año. Anuales. Pero, que entran al país. Que entran al país. Pero en el año pasado solamente se importó cerca de 290 mil unidades. O sea, subió considerablemente. Considerablemente. ¿Y a qué lo atribuyen ese repunte en el 2024? La situación económica del país, el poder adquisitivo, la gente ha comprado muchas motocicletas, especialmente para el negocio del motoconcho o para su transporte personal. ¿Entiende usted entonces que la gente ha migrado? O sea, de mi deseo de tener un carro, pues migro y me quedo en la moto por un tema de precio, ¿o qué habría pasado ahí? Es todo lo contrario, han migrado de no tener nada. Okay. Es el primer medio de transporte que pueden tener, porque es el medio de transporte más accesible que hay por su costo. Comprar un carro cuesta mucho dinero. Entonces las motocicletas es el primer escalón del transporte personal de las personas. Señor Lama, ¿qué hacemos entonces con todas esas motocicletas en República Dominicana? Porque vemos que mucha gente lo está utilizando para trabajo, pero también para transporte personal. Pero después, ¿dónde va todo ese parque vehicular? ¿Cómo lo gestionamos en República Dominicana? Sí, el tema es largo y complejo. Te voy a dar ciertas cifras para que conozcan mejor. Nosotros como asociación contratamos los servicios de una empresa para hacer un estudio de mercado, donde pudimos conseguir unas cifras muy importantes. Antes que las cifras, te voy a decir que nosotros como asociación no condonamos, no permitimos o no aceptamos el mal uso de las motocicletas, que se llevan los semáforos rojos, que andan manejando como locos, los delivery, que no usan casco, nada de eso, las carreras ilegales. Nosotros no apoyamos ni estamos a favor de nada de eso. La posición de nosotros es todo lo contrario.
debido a todas esas actividades ilícitas, las motocicletas se han satanizado aquí, con razón, porque yo mismo que soy comerciante, que la vendo y que la uso, porque también uso mucho motocicleta, la forma que manejan temerariamente, yo personalmente me molesta verlo así, cuando se le atraviesan a uno. Muchas veces lo chocan a uno y uno tiene que pagarle el motor y ayudarlo y pagarle la abuela, la tía y todo. Y son ellos los culpables. Me pasó. Pero ese es el lado malo, que es el que más se le ha dado publicidad o que más ha sonado en todos los medios. Con razón. Es el que más impacta también a la ciudadanía. Pero eso viene a raíz de temas que se deben de regular y controlar. Por ejemplo, solamente, y eso salió recientemente, la DGI informó que un 10% de las licencias son de motociclistas. No hay licencia de motociclista. Entonces, en el año 2021, el Intran dio cerca de 900,000 licencias de motociclistas sin ningún tipo de examen teórica ni práctica. Por el solo monto de 600 pesos, tú pagaste 600 pesos y te daban tu licencia. Entonces, tenemos todos esos motoristas, motoconchistas, delivery, con licencia, que lamentablemente en el estudio que contratamos, salió a relucir que la mayoría de los motoconchistas, el 80%, no llegan a un sexto curso. No tienen una educación aceptable. Base. Y son gente que muchos que no saben lo que es un signo de pare, no saben lo que es una línea peatonal, no saben las leyes de tránsito porque no tuvieron que coger un examen ni una prueba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a licenciar correctamente todos esos conductores de motocicleta, y eso es una labor que le corresponde al Estado. ¿Cómo hacen para poder licenciar a esas personas que tal vez no saben leer y escribir? No sé, tienen que buscar un método de examinarlo prácticamente o de educación, de que le enseñen en persona la información básica para poder tener una licencia de motocicleta. Hasta con los colores. Por algo las leyes no. La señalética de tránsito tiene colores universales. Pero un poco esa para gente facilitar no lo conocen, eso. entonces manejan como locos. Pero el gobierno tiene que hacer un trabajo con eso. El otro tema también que salió a relucir, la DGI informa públicamente que existe un parque de motocicletas de casi 3,5 millones de motocicletas. Pero en el país hace más de 20, 25 años se están emitiendo placas de motocicletas y en las motocicletas no existe el marbete de renovación. Es decir, hay emitida placa por 25 años, motocicletas que chocan, que se roban, que ¿Qué entienden dañan, ustedes? no la sacan del parque. ¿Qué entienden ustedes? Que esa cifra aportada por la Dirección de Impuestos Internos no corresponde a la verdad. ¿Pueden ser más motos? ¿Pueden ser menos motos? La verdad es que deben ser menos motos. Nosotros estimamos que cerca de 2 millones de motos es el parque real. Que hay en República. Que hay real en el país. Ahora bien, por un lado te digo eso, de que la DGI no tenía ese control, pero recientemente tuvimos una reunión con ellos en la cual estamos discutiendo una norma nueva que van a presentar para regular eso. Con eso, que estimamos que a finales de este año empiece, se va a emitir una chapa nueva de motocicleta, se van a registrar de nuevo todas las motocicletas y se va a establecer un método anual de renovación de las motocicletas. Y los extranjeros manejando motos de diferentes nacionalidades, pero por ejemplo en mi sector, que hay más de 4 o 5 estaciones de motocicletas de motoconcho, la mayoría son nacionales haitianos. Bueno, ese es un tema de migración. Aquí deben de tomar medidas las diversas instituciones. Si son nacionales haitianos y tienen permiso de vivir aquí, no hay inconveniente de que la manejen. Ahora, si son ilegales, ya eso es otro tema. Sin embargo... y te aclaro que
lo que hace falta son los regímenes de consecuencia. Por los Un accidentes de haitiano tránsito. que es ilegal no tiene licencia. Si no tiene licencia no debe de conducir motocicleta. Pero aquí la pobre policía, tuve un policía en un semáforo con 50 motores que Sí. se le van al mismo tiempo que va a Sí. ser un solo policía el pobre. Hay que entender eso, pero Donde también vivo es así. hay que poner reglas, porque que se van y ya todos los motoristas piensan que se pueden ir. Señor Lama, usted habla de 2 millones y tantos de motos en el país. DGI habla de 4 millones, pero sin importar cuál sea la cantidad, ¿temen ustedes como asociación de importadores de motocicletas la saturación del mercado? Sobre todo porque cada vez que se habla de un hecho de tránsito, hay motociclistas involucrados. En muchas ocasiones también se vincula el motociclista a robo, a ese robo rápido que ocurre en la vía. Se ha hablado mucho, inclusive hasta de prohibir 2 personas en una moto, entre otras iniciativas, pero en términos concretos no se ha hecho nada. Entonces, le pregunto, ¿está saturado el mercado? ¿Y qué medidas entiende usted que deben hacer para que la moto deje de estar vinculada al desorden? Porque se habla de delivery, entre otras cosas. Anibelga, es el tema más complejo de todito. Te voy a dar varios datos que salió del trabajo que está en la página de nosotros, libre para el que quiera verlo. En el país se transportan diario más de 2,5 millones de personas en motocicleta. Pasó. En la zona metropolitana de Santo Domingo se mueve cerca de 1,5 millones de personas diarias. O sea, de esos 2 millones, la gran mayoría es en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo. ¿Quiénes son esa gente? La gente que tienen que llegar a su trabajo, que tienen que llegar al colegio, que tienen que llegar a hacer sus diligencias personales. ¿Cómo tú le prohíbes, como hubo una intención por parte de un senador de prohibir que se montara una segunda persona como pasajero en una motocicleta? ¿Cómo se mueve ese 1,5 millones de personas diarias aquí en Santo Domingo? Es un tema difícil. Se para la economía si se paran las motocicletas. Sí. Es 1,5 millones diarios de transportes que hay. Nadie puede llegar. La cantidad de gente que facilita. depende de eso para su ingreso diario, es eso. ¿Existe una saturación del mercado? La saturación viene por la falta de regulaciones que hay. O no Sí, regulaciones, de seguimiento a las regulaciones, porque aquí hay Sí. leyes suficientes. No hay que cambiar muchas leyes, lo que hay que exigir las leyes. Por ejemplo, las licencias. Que tengan matrícula, que tengan placa, que tengan seguro. El motor que lo paren y no tenga eso, le quiten su motor y se lo guarden hasta que tenga su licencia, su seguro y su matrícula. Pero aquí no, porque como son los pobres padres de familia, lo quieren, no lo... Pero hay muchos operativos de la AMET, de la DGCET, que yo veo montando motocicletas en las guaguas de la DGCET. Pero ¿Y qué es lo que busca eso? Pero no lo suficiente. Y no hay las consecuencias adecuadas porque después lo sueldan. Ellos pagan su multa y ya. Hay motociclistas que, hablando de DGCET, usted no es vocero de DGCET ni nada parecido, pero hay muchos motociclistas que me han planteado en reiterados momentos de que compran, por ejemplo, la moto financiada y de que hasta que no está paga no se le entrega la totalidad de los documentos, la placa y demás. Pero bueno, está condicionada la placa a que yo haya saldado el vehículo. ¿Qué es lo que pasa realmente? Eso es un método de un control financiero que utilizan los vendedores de motocicletas. Pues bueno, una realidad. Es una realidad y es algo que no es legal, pero está aprobado y tiene muchos años utilizándose. La DGI aprobó, aunque no legal, no por una ley, la famosa carta de ruta.
La carta de ruta es un documento que dice que fulano de tal compró este motor, chasis tal, de tal color, y con eso puede transitar sin la placa. Nosotros tenemos años pidiéndole a la DGI que modifique eso, y vuelvo y menciono que recientemente nos reunimos con ellos y están emitiendo, ya estamos discutiendo una norma nueva que van a sacar, en la cual se va a aplicar el sistema de placa de exhibición de vehículos de motor. El que compre su motocicleta se va con su placa de exhibición hasta que le salga su placa, pero ya no va a existir la famosa carta de ruta. ¿Por qué AFAMOTO aboga para que esa carta de ruta se elimine? ¿Y hasta qué punto entienden ustedes que existe la suficiente comunicación? Importadores, vendedores, DGCET, impuestos internos, porque finalmente el consumidor final, el adquiriente, es el que dice, yo tengo la carta, pero a veces no me le hacen caso a la carta y a veces sí. El tema es que ustedes me preguntaron, ¿está saturado el mercado? Yo no respondí. Ahora te respondo. Si se organiza, si nos organizamos, la saturación no se va a notar tanto. Hay una saturación porque andan como locos y se meten por todos lados y se meten en vía contraria. Es el desorden y la falta de consecuencias que hay, pero no pueden haber consecuencias si no estamos organizados. Si no hay un sistema de licencia de manejar correcta, no podemos hacer nada. Si no hay un sistema de placa, de emisión de placa inmediata, que es lo que está proponiendo ya la DGI, si no hay ese sistema, no pueden andar con placa. Hay fecha. Entonces, todo es cuestión de organizarnos y de tomar las medidas necesarias para organizarlo y por ende, organizadamente, no va a haber esa saturación. ¿Hay fecha aproximada para que esa norma o resolución respecto a la placa de exhibición en las motos ya esté en vigencia? La última información que nos dio la DGI es que la intención de ellos es que eso empiece a principios del año que viene. Entonces la norma debe ser consensuada, discutida, va a salir a vista pública antes de finales de este año para que se apruebe. ¿Y cuál es el papel de los ayuntamientos en todo esto? ¿Tienen algún papel los ayuntamientos, los gobiernos locales? Porque, por ejemplo, en mi sector, Santo Domingo Este, hay una cantidad significativa de motocicletas y el nivel de saturación por el desorden es muy notable. Sí, correcto. No tienen ninguna vinculación directa los ayuntamientos. Han habido intenciones de algunos ayuntamientos poner, inclusive de emitir licencias de motociclistas, pero todo eso no está bajo ninguna ley. La ley de licencia y de matrícula, todo debe manejarse por la DGI o el DGCET. Sí, ya tenemos que despedirle, señor Darío, pero cuando hablamos de motocicletas, pensamos en el motoconcho, pensamos mucho en el delivery, pensamos mucho en el mensajero. Pero hay un segmento que es, si se quiere, la moto de lujo, que entiendo ustedes también como AFAMOTO, pues la manejan. ¿Qué tanto ha crecido la cultura de la carretera en moto, los clubes de motociclistas, las motos de alto cilindraje y de alto costo también? ¿Y las eléctricas? Bueno, vamos a empezar con las eléctricas. El sector de las eléctricas no ha crecido mucho. Lamentablemente el costo no es eficiente, todavía son muy costosas para lo que ofrecen. Entiendo yo personalmente que eso le falta un poco de tiempo, pero va a llegar. En cuanto a las otras motos, que el término que usamos nosotros es alta gama, que son caras o grandes. Se siente el boom, boom, especialmente después de la pandemia, con el deseo de la gente de salir a pasear y tener experiencias nuevas, ha tenido un boom, un crecimiento muy grande, especialmente en las motos que se llaman Adventure, que son motos que uno puede usar en carretera, pero puede usar en caminitos vecinales. ¿De esa que usted tiene una? Bueno, como yo vendo motocicletas, yo tengo de bueno, usted tiene todo sí. tipo. Y entonces, el segmento eléctrico y el segmento alta gama, ¿qué porcentaje entiende usted que ocupa del universo de motos en el país?
ni un 5%, es un porcentaje muy pequeño, muy pequeño. Eso también va a una clase muy específica también. Sí, por los Esos dos altos renglones. costos que tiene. Aunque dice mi papá que con las eléctricas hay problemas porque los que la usan van a las aceras irregularmente y él me dice, yo no quiero el escándalo, pero el escándalo me advierte a veces. Como es eléctrica, ni le escucho. Así mismo es. Bueno, Darío, Bueno. ya hemos llegado a la parte final de esta entrevista, que es súper interesante. Se quedaron muchísimos datos en el estudio. Es importante que usted nos dé sus redes, su página, para que la gente que tenga interés de conocer este estudio y del mundo de la motocicleta acceda. La página de nosotros es www.afamoto.org. El estudio está ahí, que lo puede bajar el que quiera. Es muy interesante, tiene mucha información. Ojalá Económica, que ustedes, muchísima también. importantemente, porque el aporte de la motocicleta a la economía es vital. Y hay también el tema social, el aporte de un dato muy importante. Hay más de 140,000 motoconchistas. Eso es una cifra mayor que empleados de zona franca. Si incluimos eso a los delivery, la cifra es superior. Es decir, que es un segmento muy grande de la economía dominicana. ¿Cuánto mueve? Y un Díganos, motoconchista maneja cerca de 55,000 pesos mensuales. de Bueno, ingreso. gracias. Darío Lama es administrador de empresa y evidentemente lo ha ejercido en el mundo de las motocicletas, en el mundo de transporte en República Dominicana, ya que él es el presidente de la Asociación de Importadores o de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas en República Dominicana, un mercado enorme que tiene un impacto social y económico de importancia. Muchísimas gracias por estar más cerca y vuelva pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos.